RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba. Muy amable, como siempre, muy gentil. Buenos días. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. A ver, esta semana hemos tenido una semana sumamente convulsionada, ¿no? Nuevamente hemos tenido movilizaciones permanentes, decisiones políticas. Primero ocurrió la vacancia presidencial, luego la renuncia del presidente Merino Lama, muy breve por cierto, asumió Francisco Sagasti el día lunes, ya tenemos nuevo gabinete y en el gabinete nuevamente vuelve la ministra de Salud Pilar Macetti, ¿no? Me gustaría un poco en este marco entrar al tema que está relacionado al sector de salud, pero nada está desligado, ¿no? Todo guarda un componente engarzado, ¿no? Así es. Creo que es muy importante tomar en cuenta que las condiciones en que ya gobernaba el presidente Vizcarra. Como todos sabemos, él estaba en una campaña mediática profunda a nivel nacional, recorría todo el país haciendo campaña contra el Congreso. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que los sectores tenían serios problemas en la en la eficacia gubernamental y en la eficiencia, a tal punto que en el Ministerio de Salud habían renunciado 14 expertos que daban el soporte técnico para el manejo de la pandemia. Y inclusive ameritó que yo escribiera un artículo que se llamó La implosión dentro del sector salud. Eso que ocurría en el sector salud ocurría en todos los sectores. Sin embargo, el presidente, para el tema del presidente quiero señalar aquí que hubieron 3 planes. Un primer plan era evidentemente bloquear la vacancia presidencial a través de la conversación con los líderes políticos de los partidos políticos, de tal manera que ellos puedan, que los congresistas no logren el número necesario para la vacancia, que era el 87 votos. Ese plan fracasó. Vino el segundo plan, que era el plan del Tribunal Constitucional, el cual él planteaba de que era necesario impedir la vacancia a través de una sentencia, un fallo del Tribunal Constitucional. Luego hemos visto también que ese plan ha fracasado. Y el tercer plan era que el pueblo lo reponga. Que el pueblo lo reponga porque tenemos la experiencia lejana, pero una experiencia que todos los peruanos hemos conocido, que fue la experiencia de Hugo Chávez en Venezuela, que él tuvo también una salida del gobierno, incluso estuvo preso y de la cárcel huyó y logró regresar a la presidencia de la República. La idea aquí era organizar toda una serie de marchas, una serie de movilizaciones y no solamente movilizaciones de los jóvenes y de los adultos, porque no solamente han marchado jóvenes, sino también una acción decidida de los medios de comunicación, del sistema de redes sociales, troles, una enorme cantidad de troles, de lo que se llaman influencers dentro de las redes sociales, a favor del gobierno, y hasta la participación de Anonymous, que Anonymous, como usted recordará, bloquearon las cuentas, el portal del Congreso de la República y otros organismos del Estado. De tal manera que participó también, de alguna manera, las Fuerzas Armadas, porque los comunicados que sacó, por ejemplo, en un momento determinado, pudo inclinar la balanza a un lado u otro, que es lo que vamos a ver luego si es que tenemos un poquito de tiempo. En consecuencia, toda esa campaña grande de respuesta, de movilización social y protesta para defender el retorno del presidente Vizcarra al gobierno, no se ha hecho de la nada. Si ustedes observan las marchas, si ustedes focalizan, por ejemplo, el último día en el enfrentamiento que hubo entre los marchantes y la policía frente a lo que fue el Ministerio de Educación en la avenida Bancay, van a ver ustedes cómo habían improvisado escudos artesanales, tenían una movilización con los escudos en grupo, con mucha pericia, de tal manera que podían contestar tranquilamente lo que hacía la policía. Ahí hubo un enfrentamiento de prácticamente 1 hora y media, y es normal que esos jóvenes sí estaban preparados para enfrentar a la policía.
Eso no fue hecho de un día para otro. Ahí ha habido preparación previa para estos temas. En consecuencia, tenemos ahí que el propio, el propio Partido Morado señaló que el día domingo, en un comunicado, que lo que ellos querían era que el Congreso reconsidere la resolución de la vacancia y se niegue la vacancia y que el presidente Vizcarra regrese al gobierno. Esa fue la propuesta que hizo un comunicado oficial del Partido Morado. Sin embargo, eso cambió. El día lunes, ese comunicado del Partido Morado, a raíz quizá de la fallida elección que hubo por parte de casi elección de la mesa directiva por parte de Rocío Silva Santisteban, generó todo un cambio, digamos, de óptica en la mirada de la protesta, y en consecuencia el día lunes fue electo Francisco Sagasti como presidente del Congreso, pero ya no convocó a una revisión de la resolución de vacancia, sino simplemente aceptó la resolución de vacancia y asumió el poder de la República. Y en estos momentos es presidente interino y complementario del país hasta que termine su gobierno. Y aquí quiero señalar que no es un presidente de transición, y hay que decirlo con claridad, es un presidente interino, porque si fuera un presidente de transición sería un cambio de régimen de un régimen a otro régimen. Aquí no hay ningún cambio de régimen, es solamente la continuación de un régimen parlamentario, de un régimen democrático, de un régimen que requiere concluir el mandato para conducir los destinos del país. Y hay que señalar otro aspecto. Los 3 planes que existieron para quedarse en el gobierno por parte del presidente Vizcarra han fracasado. El primer plan de los votos fracasó, el plan del TC fracasó, y el plan de la revuelta para regresar al gobierno fracasó. Y creo que hoy día tenemos una situación de mayor esperanza. Creo que inclusive ha habido una muy buena percepción por parte del empresariado para generar mayor inversión, y sería saludable, de alguna manera, con las correcciones que va a tener que hacer el presidente Sagasti a su propio gabinete pronto, que no creo que eso le tome mucha dificultad en señalar, porque tiene que construir gobernabilidad y tiene que darse cuenta que los 9 congresistas que tiene el Congreso, más los 9 congresistas que tiene Frente Amplio en el Congreso, no le alcanzan para construir gobernabilidad. Tiene que dialogar con todos los congresistas y con todas las bancadas para lograr que esto llegue a buen puerto, y es lo que todos los peruanos deseamos. Ahora, en esta circunstancia que usted está analizando, se está planteando, ¿no? Ya a través de las redes sociales, incluso a través ya de convocatorias públicas, ¿no?, a una asamblea constituyente, ¿no? Ayer hemos visto incluso que el representante de UPP, José Vega Antonio, que es el vocero político de un sector de Unión Popular, de Unión por el Perú, se acercaba a la OMPE a solicitar kits electorales justamente para alcanzar las firmas para presentarlo para un eventual referéndum, ¿no? Este escenario, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que puede ocurrir en estas circunstancias, ¿no? Porque ya se cambió de agenda, ¿no? Ahora estamos pasando para la agenda de la Asamblea Constituyente, ¿o me equivoco? Efectivamente. Yo creo que aquí esta marcha, esa multitudinaria marcha que ha habido con toda, a pesar de las motivaciones iniciales, como usted recordará, el primer día era prácticamente que vuelva Vizcarra, pero luego las marchas decían, esta marcha no es por ti, Vizcarra, ¿no? Que se vayan todos, y así sucesivamente. Eso generó luego la introducción de la consigna de nueva constitución. Y aquí hay que señalar 3 cosas. En primer lugar, no es necesario levantar el cuco de una nueva constitución, porque las nuevas constituciones se hacen en función a un pacto social con las fuerzas que existen.
No es que con la nueva constitución nunca se logran cosas distintas a lo que ya la realidad existe. Y en este escenario, entonces, plantear que la nueva constitución va a resolver los problemas que tenemos no es tan real. Sin embargo, no hay que tenerle miedo. Si se quieren volver a discutir los temas de la constitución, con las fuerzas políticas que existen hoy, no hay ningún problema. Eso no creo que sea un inconveniente. El inconveniente sería más allá de la constitución, que es el tema ya del modelo económico que se quiere en el país. Y ahí es una discusión que tienen que salir no solamente a defender la Constitución en sí, porque la Constitución es el pacto, sino quienes creen que este modelo debe cambiar o quienes plantean que debe quedarse o quienes plantean que debe haber algunos cambios al modelo. Aquí hay tres temas que se tienen que discutir. Los que quieren afianzar el modelo, los que quieren mantener el modelo y los que quieren cambiar el modelo. Y ese es un debate saludable, si es que se da en un proceso normal con las fuerzas políticas que existen. Sin embargo, parece ser que eso no es el objetivo. El objetivo es simplemente poner la nueva constitución como una consigna política para movilizar a la población y cambiar la correlación de fuerzas que existe actualmente en el país. Ganar más votos para el próximo Congreso, ganar más adeptos para poder imponer una de las tres tendencias que he explicado sobre el tema constitucional. Y acá hay un tema también adicional. Hay derechos políticos en la Constitución que han ido modificándose progresivamente. Y también hay derechos sociales que también se han ido modificando progresivamente. Pero lo cierto es que, y aquí hay que señalar, el valor relativo en cuanto a los derechos humanos de la Constitución, porque como todos sabemos, el Perú está adscrito al pacto de Costa Rica y en consecuencia los derechos humanos en la Constitución peruana se interpretan conforme los criterios de la Convención de Derechos Humanos de Costa Rica. En ese sentido, entonces, no existe una motivación expresa para derechos humanos. Lo que sí creo yo es el meollo del problema es el tema de discusión económica y ahí creo yo que va a ser la mayor batalla. Pero por otro lado también hay que explicarle a la población que la Constitución se puede reformar a sí misma sin necesidad de convocar una asamblea constituyente. El presidente Vizcarra convocó un referéndum, creo innecesario, porque pudo haber ido a 2 votaciones en 2 legislaturas y se hubiera ahorrado el dinero que se gastó en el referéndum. Y la Constitución se ha reformado ya, por ejemplo, han reformado la parte de que un funcionario de confianza no puede ocupar cargos si tiene sentencia dolosa en primera instancia. Son cambios constitucionales profundos que se han dado, sin embargo, no han necesitado una nueva constitución. Son lo que se llaman las reformas, ¿no? Son las reformas constitucionales que la hace el propio Parlamento, que con una correlación de fuerzas adecuada pueden ir cambiando sucesivamente la Constitución. O el otro tema, como le planteaba, el tema de la Asamblea Constituyente, es una bandera básicamente política que busca cambiar la correlación de fuerzas dentro del país. Ahora, el otro aspecto, ¿no? Ya mencionaba yo al inicio, tenemos nuevo gabinete, asumió nuevamente la conducción del Ministerio de Salud la doctora Pilar Macetti, ¿no? Este es un cambio positivo, volvemos nuevamente a la situación de hace unos días. ¿Qué es lo que va a ocurrir, no? Porque además parecería que nos hemos olvidado la pandemia, pero la pandemia sigue cada vez más con mayores riesgos en el Perú, ¿no? Yo creo que aquí hay, primero, un pequeño comentario. Ha sido sumamente irresponsable que los exfuncionarios del gobierno de Vizcarra, que nos tuvieron con la pandemia, con el quédate en tu casa, que no salgas, que usa mascarilla, si eres patriota, quédate en tu casa, etcétera, que nos hablaban de la segunda ola, que todos los días nos decían que no se puede ir a la playa los domingos, que nos decían que no se puede circular con vehículos los días domingos, etcétera. Si alguien luego vamos a la marcha vamos a la marcha para que retorne el presidente. Convocar a marchas en todo el país de una forma masiva a través de medios de comunicación ha sido, creo, una medida que le ha quitado coherencia
a la lucha contra la pandemia, a la estrategia que aplicó el gobierno del presidente Vizcarra en la estrategia contra la pandemia, que fue la estrategia hospitalaria, militar y policial. Eso ya, por la propia realidad, tiene que cambiar. Ahora hay una gran ventaja. Como todos sabemos, la estrategia hospitalaria, militar, policial funcionaba sobre un eje fundamental, el enorme liderazgo del presidente y el acompañamiento del ministro de Defensa, ¿no?, y del Premier, y por otro lado, unos funcionarios de nivel intermedio del Ministerio de Salud que eran del entorno del presidente, traídos de Moquegua. En ese caso, el margen de manejo del ministro de Salud era sumamente restringido. Y en consecuencia, al no haber ya, al no estar ya presente el gobierno de Vizcarra, es probable, y esperamos que así sea, que la ministra Macetti ya tenga mayor fortaleza para poder ejercer el control del ministerio como debería ser. Y esperamos que aquellas actividades que indebidamente estaban en el ministerio, en la PCM, o en la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Defensa, pasen al Ministerio de Salud y ahora sí se cambie la estrategia y se pase a la estrategia del enfoque comunitario, de la lucha contra la pandemia, con el fortalecimiento del primer nivel de atención, con el fortalecimiento de la relación de los establecimientos de salud con la comunidad, de tal manera que se pueda impedir la transmisión del virus en la comunidad, pero a su vez poner en marcha también la reactivación de las estrategias sanitarias que se han sido olvidadas, como la estrategia de las vacunaciones o de inmunizaciones, como el tema de la salud sexual y reproductiva, el control del embarazo y el parto, la salud mental, la lucha contra la tuberculosis y un largo etcétera, que tienen que reactivarse porque la población también muere por esas enfermedades. Ahora, doctor Cuba, usted ha mencionado algo que quizá poco se ha analizado en los últimos días, ¿no? La convocatoria justamente a estas movilizaciones, a estas marchas, ¿no? Incluso algunas argumentaciones, ¿no?, de algunos líderes de opinión, ¿no?, en distintos medios de comunicación trataban de justificar esto. Le pregunto a usted como médico, como especialista en política de salud pública, ¿hay alguna justificación, algún estudio internacional que ha podido establecer que en estas movilizaciones la gente no se contagia? Porque si fuera así, podríamos haber llevado 45.000 personas al partido Perú-Argentina o al otro encuentro Perú con Brasil, ¿no? Si fuera así, ¿no? O me equivoco, ¿no? Por eso que le pregunto ya dentro del rigor un poco más científico-técnico, ¿no? Lo que algo nos ha enseñado la lucha contra la pandemia en el país es que se ha dejado de lado a la ciencia y la tecnología para luchar contra la pandemia, se ha quitado de la conducción a los que saben, a los expertos, a los especialistas, en este caso a la profesión médica y a los profesionales de la salud, se ha priorizado el aspecto político, se le ha dotado de un componente policial y militar, y eso ha traído serias consecuencias, mediático, y eso ha traído serias consecuencias. Es más, ha habido algunos médicos al servicio, digamos, de esta conducción política de la pandemia, que han señalado que las marchas no producen contagio, en una forma totalmente irresponsable. Y al final también han dejado de lado, han soslayado la posibilidad de una segunda ola. En esas circunstancias, el pueblo está desorientado. Ha habido una enorme desinformación política de la lucha contra la pandemia. Por eso que es muy importante que ahora la ministra, en su nuevo escenario que tiene, en su nuevo contexto, creo que en los mayores márgenes de decisiones que puede tomar, yo creo que debe cambiar esa estrategia y debe infundir confianza a la población. El problema es qué difícil es cambiar
la imagen cuando son los mismos rostros que conducen el sector. Ese dilema la va a tener como mochila pesada la propia ministra de Salud. Sin embargo, el gobierno ha planteado esa alternativa. Esperemos que no se equivoque. No, pero además el presidente Sagasti ha dicho lo siguiente, ¿no? Vamos a focalizar el tema de la pandemia, pero sin la afectación económica, ¿no? Sin frenar la reactivación, ¿no? O sea, se va a tener que hilar muy fino en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los grandes errores de la estrategia del presidente Vizcarra, ¿no? La estrategia, como todo se sabe, como todos sabemos, fue una estrategia totalmente politizada y en consecuencia poco se podía obtener para ver en qué medida las acciones sanitarias pueden convivir con la reactivación económica. Yo mismo en varias intervenciones, incluso en una entrevista con usted, señalé del protocolo loco, señalé que el concepto del protocolo loco, es decir, exigía que todas las empresas hagan unos protocolos sumamente rigurosos con la finalidad de poder abrir, y esto para tocarle la puerta al Ministerio de Economía y Finanzas, tocarle la puerta al Comando COVID, tocarle la puerta al presidente Vizcarra para decir, señor, también mi sector que abra. Y eso que funcionaba solamente para el 20% de la población formal, porque el resto de la población, el 70-75% informal, no iban a cumplir ningún protocolo. Ahí lo que funcionaba era lo que señalábamos desde el comienzo: mucha información, mucha educación, mucha comunicación, y que los ciudadanos no vean que se politice la lucha, que sus acciones de prevención y promoción de la salud no se vean como parte de una maquinaria política al servicio del régimen. Eso es lo que señalamos en su momento y que creo que ahora, ojalá se cumpla, podamos tener una lucha contra la pandemia en modo muy adecuado, muy fuerte, y a su vez podamos reactivar la economía. Doctor Jero de Cuba, como siempre, muy reconocido por su participación, como cada sábado, a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Sí, quisiera simplemente invocarle a la población que no se olvide de las medidas de protección. Todavía estamos en fase 3 de las vacunas, se discute mucho, pero vamos a tener que esperar un poco todavía. En segundo lugar, todavía no tenemos el estudio de seroprevalencia que nos prometió el Ministerio de Salud, está demorando, todavía no sabemos cuántos somos los peruanos susceptibles, por lo tanto, hay que mantener las reglas. En primer lugar, la distancia social. En segundo lugar, usar el tapabocas o la mascarilla. Y en tercer lugar, el lavado de manos permanente y los cuidados cuando uno sale a las calles en las aglomeraciones. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.